del manejo hospitalario de los pacientes está el conocer el intercambio líquido y de electrolitos. El ser humano es un organismo que debe mantener la homeostasis, quiere decir el equilibrio entre ingresos y salidas de líquidos y electrolitos. Ser humano, para controlar el ingreso y salida de líquidos y electrolitos se mantenga constante, utiliza mecanismos reguladores que son la sangre, la linfa, agua soluble. Cuando existe una gran actividad física, hay necesidad de mayor uso de mecanismos reguladores. Cuando el paciente está en reposo, disminuye la necesidad de mecanismos reguladores. El ser humano es como un saco lleno de agua. ¿Por qué decimos eso? Porque se considera que en el organismo entre el 40 y 60% es agua. Grasa entre 10 y 20%, proteínas, minerales y carbohidratos. Estos valores cambian de acuerdo al sexo, teniendo mayor cantidad de agua el varón, menor cantidad la mujer. De acuerdo a la edad, mientras más joven es el ser humano, mayor cantidad de agua tiene. Mientras mayor es, menor cantidad de agua tiene. Mientras más obeso es nuestro paciente, menor cantidad de agua tendrá. Este, este, esta cantidad de agua se divide en dos espacios. El espacio extracelular y el espacio intracelular. Ambos dan un valor del 60%. Entonces nosotros vemos ahí un valor estándar del 60%. Claro que valía del 40 al 60, pero para uniformizar lo ponemos 60%. ¿Cómo hemos logrado calcular la cantidad de agua que existe en el organismo? Es por espectroscopía de bioimpedancia, óxido de deuterio, tritio de agua con radioisótopos de potasio. De esa manera, en experimentos y en laboratorios controlados, se calculó la cantidad de agua. Para una persona de 70 kilogramos, para una persona de 70 kilogramos, se sabe que el 20% está dividido entre el líquido intersticial, 15%, y el plasma, 5%. Esto es 70 kilos, va a ser igual a 100%. Entonces, si nosotros ponemos acá, por ejemplo, un segundito. 20%.
El 15% dividido entre 100. Entonces, bueno, disculpen un segundito. Entonces, cada 70 kilogramos está dividido en 60%. Este 60% de peso corresponde a agua. De ese 60%, 20% está en el plasma y en el líquido intersticial. Y el 40% está en el volumen intracelular. Si lo traducimos en mLs, diremos que el 20% corresponde a 10.500 mLs más 3.500. Entonces, 14.000 mLs van a corresponder al volumen extracelular. Mientras el volumen intracelular es casi 2 veces mayor, que es 28.000. En un total, un paciente de 60 kilogramos, que tendría que ser 60 kilogramos, corresponde a 60%, 60 veces 100 dividido entre 70. Entonces, perdón un segundito. Bueno, van a disculpar. Entonces, el teléfono nunca deja de sonar. Entonces, 60. En regla de 3 lo transformamos. 60% va a ser 60 por 70. 60, si lo hacen con los calculadores, 60 por 70 sale 4.200. 60 por 70. Y lo divides entre 100. Dividido entre 100 sale igual 42. Entonces, sale igual a 42 litros. Entonces, aquí vemos 42.000 ml, que es lo mismo. 42 litros a ml. Entonces, en esta misma fórmula, podemos ir reemplazando. Si nosotros queremos saber cuánto es el 20%, por ejemplo, el 20%, lo único que haces es 20 por 70 dividido entre 100 y sale 14 litros. Entonces, solamente por regla de 3 se va reemplazando la cantidad. Este es un peso de 70 que normalmente utilizamos en todos los cálculos generales. Le damos un peso de 70 al paciente. ¿Entendido? Entonces, esa es la composición de líquidos dentro del cuerpo. Estos líquidos no solamente están los líquidos, sino también están los cationes y los aniones, que deben estar en un equilibrio. Si ustedes ven, hay cationes 154, aniones 154 en el plasma. En el intersticio lo mismo. En el intracelular lo mismo. Es decir, hay una homeostasis, un equilibrio, que se mantiene la misma cantidad de líquido y la misma cantidad de cationes y aniones. Eso se llama estar sano, estar equilibrado, homeostasis. Para lograr eso, existen diferentes tipos de proteínas transportadoras en las membranas celulares. Hay proteínas de difusión simple, difusión facilitada, proteínas con gasto de ATP, y en cada una de ellas funciona. Entonces, ese equilibrio de homeostasis de cantidad de líquido y de electrolitos dentro del organismo se mantienen gracias principalmente al riñón, a través de la hormona antidiurética y la sed. Esto quiere decir
que cuando el riñón está sano, todo nuestro organismo está protegido de variaciones de líquidos y sales. Cuando el riñón está bajo influencia hormonal, el medio interno está desprotegido. Cuando el riñón está bajo las influencias de los diuréticos, nuevamente el medio interno está desprotegido. O cuando el riñón está enfermo. Eso quiere decir, debemos tener más cuidado de controlar la administración de líquidos y electrolitos cuando existe alguna patología renal o cuando el riñón está bajo administración de algún medicamento que trastorna su funcionamiento. El intercambio de agua, hay ganancias. Al día consumimos en 2.500 a 3.000 ml, cuando es un día normal, cuando estamos sanos. Quiere decir 800 a 1.500 por vía oral, alimentos de 500 a 700 ml y agua de oxidación interna 500 ml. ¿Qué es esta llamada agua de oxidación interna? En el cuerpo existen miles de células, pero también dentro de esas células va a haber células que se han roto. Estas células que se han roto liberan su agua al exterior. Y esa agua que se libera de estas miles y millones de células que mueren por día, se ha calculado que son 500 ml. Eso es el agua de oxidación interna. Cuando el paciente está enfermo, no pierde 500, no gana 500 ml. Se le calcula solo 400 ml. ¿Por qué? Porque está en reposo, no está haciendo nada, entonces hay menos número de células que han muerto. Entonces no se olviden, el agua de oxidación interna cuando el paciente está enfermo es solamente 400 ml. Entonces, todos los días, el ser humano consume 2.500 a 3.000 ml. Para que exista un equilibrio, debe haber una pérdida de lo mismo, de 2.500 a 3.000 ml. Se pierde por la orina, por el intestino, por los pulmones y la piel. Entonces, ahí se crea un equilibrio. Hay una homeostasis. Consumimos 3 litros, orinamos, perdemos 3 litros. 3 litros entran, 3 litros salen. Eso es un equilibrio y ahí se mantiene uno saludable. Si todo fuera así siempre estaríamos bien. Lamentablemente existen lo que llamamos pérdidas anormales. Pérdidas anormales. ¿Qué son las pérdidas anormales? Lo que no perdemos cuando estamos en homeostasis. Por ejemplo, en el tubo digestivo, vómitos, diarrea, cialorrea, hemoptisis, sondas, ya sean nasogástricas, sondas enterales, gastrostomías, yeyunostomías, colostomías. Entonces, todo eso son pérdidas anormales por el tracto digestivo. Por sudoración profusa y por taquipnea, ¿cuándo perderías? Cuando haces ejercicio. Pero el paciente que está hospitalizado no hace ejercicio. Entonces, ¿cuándo pierde? Cuando tiene fiebre. Entonces, cuando el paciente tiene fiebre, es que cuando hay pérdidas anormales. ¿Y cómo contabilizo esto de la fiebre? Mediante una fórmula. Si hay fiebre, se agrega 10% sobre las necesidades basales de agua por cada grado por encima de 37. Si el paciente tiene 37 grados, se le agrega 10% de las necesidades basales. Si tiene 38 grados, se le agrega
20% de las necesidades basales y así sucesivamente. Vamos a ver más adelante qué son las necesidades basales. Entonces, cuando un paciente está hospitalizado, ha perdido la capacidad de decir cuánta agua necesita, porque aparte de tener las pérdidas anormales, no está consumiendo de forma adecuada. Por eso nosotros los médicos debemos hacer el cálculo de sus necesidades diarias. Entonces, las necesidades diarias o en 24 horas. Entonces, en 24 horas, ¿cuánto necesita nuestro paciente? Eso quiere decir, ¿cuánto de agua va a necesitar? Necesidades basales, más pérdidas anormales, más necesidades de corrección. Entonces aquí lo que ponemos es más eso. Y nos da las necesidades diarias en 24 horas. ¿Cómo saco las necesidades basales? Las necesidades basales se sacan mediante 3 diferentes formas. La primera forma es por aproximación. Aproximadamente, ¿cuánto necesita? Una persona de 70 kilos, ¿cuánto de agua necesita? Hemos dicho, 3,000 ml. Punto. ¿De dónde sale ese número? Pues sale del conocimiento de fisiología que tengo, 3,000 ml, aproximada. La otra, la segunda, es adecuada. Es una forma adecuada. Y la tercera es una forma perfecta de sacar. La forma adecuada. Con la forma adecuada utilizamos kilopeso. Por ejemplo, un recién nacido y un lactante necesita 100 a 150 ml por kilo. Los niños, 50 a 70 y el adulto de 30 a 40. Entonces aquí tengo necesidades basales. Si quiero sacar con una fórmula aproximada, puede ser 30 a 40 ml por kilo. En nuestro cálculo de aproximación, por aproximación, casi al cálculo, eran 3,000 ml en un paciente de 70 kilos. En un paciente de 70 kilos, en una fórmula adecuada, puedo usar 40. Entonces, 40 por 70 va a salir 2,800 ml. Adecuada. Y la fórmula perfecta es cuando utilizamos por kilo peso, perdón, por superficie corporal. La superficie corporal de nuestro paciente va a ser igual a ¿qué? Peso, 70. Ay, caramba. Aquí, 70. Por 4, que es de la fórmula. Más 7. Igual. Peso, 70 más 90. Entonces aquí, 160. 70 por 4, 280. Más 7, 287. 287 dividido entre 160. Sale 1.79375. Pero para fines académicos solamente tomo estos dos primeros decimales sin redondear. 1.79. Una vez que tienes la superficie corporal de uno de 70 kilos, 1.79, lo multiplicas por 1.500. Y va a salir igual a, entonces, 1,79 por 1.500, 2,685. Entonces, si nos vamos acá nuevamente,
Y borramos y ponemos aquí la fórmula perfecta va a ser 2685 ml. Entonces, si nosotros vemos ahí, la diferencia entre uno y otro no es tanto. 2800 es 2600. No es tanto, pero sí sería mucho para pacientes graves. Entonces, la fórmula aproximada se utiliza para pacientes que están internados, digamos, para control, porque se han venido para hacer una blefaroplastía, una cirugía plástica, son personas sanas. La fórmula adecuada utilizamos en pacientes, por ejemplo, apendicitis, colecistitis, que tienen pacientes sanos con una enfermedad ligera, leve. Y la fórmula perfecta utilizamos cuando el paciente está grave, nefrópata, cardiópata, que no va a aguantar el procedimiento quirúrgico. Entonces, para calcular nosotros las necesidades diarias, primero necesito saber cuánto de necesidad basal voy a poner. En este caso vamos a usar la fórmula perfecta. 2685 ml. Las pérdidas anormales. Este paciente está hospitalizado. Está hospitalizado y tiene una sonda nasogástrica que ha drenado 50 ml. Ha tenido un drenaje con 60 ml y ha orinado, digamos, 1200 ml. Temperatura 38 grados centígrados. ¿Esto de dónde viene? Todo viene de la historia. Tú agarras la historia clínica y está escrito ahí. ¿Cuáles son pérdidas patológicas? Sonda nasogástrica, drenaje patológico. Entonces, acá voy a poner lo patológico. Acá voy a poner 50 más 60, 110 ml. Aquí va a ser un poco de confusión para ustedes. Entonces, aquí necesidades basales va a ser 2685 cc. Aquí va a ser pérdidas anormales 110 ml. Las necesidades de corrección serán la fiebre. ¿Qué dice la fiebre? Que por cada grado de temperatura por encima, saco aumento 10% más de las necesidades basales. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 2685? Entonces, 2685 por 10%. Igual. Entonces, son 268 ml. Todo esto va a ser igual a 2685 más 110 más 2685. Igual. Entonces sale 3063 ml. ¿Eso es todo? No. Debo restarle, si recuerdan, esto que hemos dicho que era el agua de oxidación interna, que el agua de oxidación interna en un paciente enfermo va a ser 400 ml. Entonces, le restamos menos 400 ml. Sale igual 2663. Punto. Entonces,
nosotros tenemos para esta paciente que hemos inventado su historia, la administración de 2.663 ml en 24 horas. Como no existe una solución de 63 ml, se administra por goteo. Y el goteo se calcula. Volumen total, ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser? Lo que hemos calculado. 2.663. Dividido. Entre tiempo en horas. ¿Cuántas horas van a ser? 24 horas. Por una constante. Las constantes son 3 cuando el gotero es normal, el que ustedes conocen. 1 cuando es microgotero. Todo paciente menor de 10 kilos usa microgotero. Y la constante es 4 cuando da sangre. Este paciente es adulto, le vamos a dar con gotero normal. Y no va a ser sangre, entonces 3. Entonces será 3. 72 sale. Entonces será 72. Ay, qué respa. Disculpa, es que estaba muy largo. 2.663 sobre 24 por 3. Entonces sale 72. 2.663 dividido entre 72 sale igual a 36 gotas por minuto. Entonces, para darle a este paciente 2.663 ml, tienes que decirle a la enfermera que ponga el goteo a 36 gotas por minuto. Entonces, es importante calcular el agua, pero mínimamente tenemos que aprender a calcular el sodio y el potasio. ¿Para qué? Para mantener una osmolaridad entre 290 y 310 miliosmoles. Para mantener esta osmolaridad, existen los minerales, que son los macroelementos, los que se pueden encontrar en el cuerpo en gramos, como ser sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro, azufre. Esto hay en tal cantidad que puedes contar en gramos dentro del cuerpo. Hay los microelementos que apenas se pueden encontrar en miligramos: hierro, flúor, yodo, manganeso, cobalto, cobre, zinc. Y existen los oligoelementos que apenas hay microgramos en el cuerpo: silicio, níquel, cromo, litio, molibdeno y selenio. Cumplen diferentes funciones. Cumplen funciones plásticas: el calcio, el fósforo, el flúor, el magnesio y el hierro. Cumplen funciones reguladoras: el yodo. Cumplen funciones de transporte: el sodio y el potasio. Entonces, los dos minerales que vamos a aprender en este año es usar el sodio y el potasio. El sodio, hagas lo que hagas, estés fuera del hospital o estés dentro del hospital, se necesita que consumas de 50 a 100 miliequivalentes día o 1 a 2 miliequivalentes kilogramo día. De potasio necesitas de 40 a 80 miliequivalentes día o 1 miliequivalente kilogramo día. Los trastornos en exceso, hiponatremia, o los trastornos en exceso, hipernatremia, vamos a ver la próxima clase. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, en relación a líquidos electrolitos? ¿Hay alguna duda? Bueno, hoy día no voy a avanzar más. Ellos han dado su examen.
Entonces tampoco no quiero cargarlos y cansarlos. Descansen un poco y vemos la próxima clase. Su final de es todavía el 9 de diciembre. Así que vemos la próxima clase, algunos temas más, ¿ya? Listo, jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta luego, eso es todo por hoy. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.